Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy estamos aquí para hablar de algo que nos encanta a todos. Chisme, drama y... Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la intrigante relación entre estos dos talentosos actores, explorando lo que realmente los une, revelando algunos secretos que han estado guardando y, por supuesto, destilando todo el drama jugoso que los rodea. ¿Están listos para adentrarnos en este mundo de amor, rumores y especulaciones? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, quiero pedirles algo rapidito: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos que estoy preparando. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Ya saben, para estar al día con todo el chisme del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ahora. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no los conoce? Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su química en pantalla en la exitosa serie Love is in the Air fue simplemente explosiva. Fue imposible no enamorarse de sus personajes, Eda y Serkan, y la verdad, el cariño que se tenían, y la química que proyectaban, generó una gran expectativa sobre lo que podía haber más allá de la pantalla, en la vida real. Y bueno, para la alegría de todos, esa chispa traspasó la pantalla. Durante el rodaje, los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Y aunque al principio trataron de mantenerlo en secreto, la realidad es que sus gestos, sus miradas, la forma en que se cuidaban y se apoyaban, hablaban por sí solos. Y claro, con la popularidad de la serie, los paparazzi estaban al acecho, capturando cada momento, cada abrazo, cada salida. Y así, poco a poco, las imágenes y los rumores se confirmaron: Hande y Kerem estaban juntos. El anuncio oficial de su relación fue un bombazo. Las redes sociales estallaron. Los fans de todo el mundo celebraban la unión de sus ídolos. Y es que sinceramente eran la pareja perfecta. Hermosos, talentosos, exitosos. Parecían salidos de un cuento de hadas moderno. Compartían fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos, y demostraban su amor públicamente, aunque siempre con un cierto grado de discreción, que también es algo que se agradece, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente los unía? ¿Qué era lo que hacía que su relación fuera tan especial? Aquí es donde entramos en territorio inexplorado, en lo que podríamos llamar lo inédito. Más allá de la obvia atracción física y la química en pantalla, existía una conexión profunda, una complicidad única. Y es que además de ser compañeros de trabajo, Hande y Kerem compartían muchos valores y objetivos. Ambos son personas muy profesionales, dedicadas a su trabajo, y con una gran pasión por la actuación. Pero también son personas sencillas que valoran la amistad, la familia, y el contacto con la naturaleza. De hecho, una de las cosas que más los unía era su compromiso con causas sociales y ambientales. Ambos han utilizado su fama para dar visibilidad a temas importantes, como la protección del medio ambiente, la lucha contra el maltrato animal, o la promoción de la igualdad. Han participado en campañas, han donado dinero, y han alzado su voz para defender aquello en lo que creen. Es realmente admirable. Y es que para mí una de las cosas más importantes en una relación es compartir valores. Saber que estás con alguien que tiene tus mismos ideales, que te apoya, y que lucha por las mismas cosas que tú, es algo muy poderoso, ¿no creen? Pero aquí viene lo interesante, porque aunque parecían perfectos, como toda relación, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos y altibajos. Y aquí es donde entramos en el terreno de los secretos, de lo que no se ve a simple vista. Y es que en el mundo del espectáculo, la presión es enorme. La constante atención mediática a los rumores, las especulaciones, pueden ser muy desgastantes. Y a eso súmenle el hecho de que ambos tenían carreras muy exigentes, con rodajes, viajes y compromisos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Se rumoreó que la distancia, la presión de los fans, y quizás la falta de privacidad, fueron algunos de los factores que influyeron en la ruptura. Sin embargo, nunca se supo la verdad absoluta. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil discreto después de su separación, evitando hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro. Demostrando de alguna manera que el cariño y el respeto que se tenían seguían intactos a pesar de la distancia. Y claro, como era de esperarse, surgieron muchas teorías.
Algunos decían que la ruptura se debió a terceras personas, otros que a desacuerdos en sus estilos de vida. Lo cierto es que a día de hoy no hay una versión oficial de los hechos, ni se sabe realmente qué fue lo que los llevó a tomar caminos separados. Lo que sí sabemos es que aunque su relación llegó a su fin, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que a pesar de todo, siempre quedará el recuerdo de su amor, de su complicidad, y de la magia que irradiaban juntos. Además, es importante destacar que a pesar de la separación, Ande y Kerem han seguido manteniendo una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos, se han felicitado públicamente por sus logros, y han demostrado que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura amorosa. Esto, señoras y señores, dice mucho de la madurez y la profesionalidad de ambos. Y ahora hablemos de un dato curioso que seguramente no muchos conocen. Resulta que antes de ser pareja, Ande y Kerem ya se conocían. Sí, así como lo escuchan. Se habían cruzado en algunos eventos, y tenían amigos en común. Pero al parecer, la chispa del amor no surgió hasta que trabajaron juntos en Love is in the Air. Es como si el destino, de alguna manera, los hubiera reunido en el momento justo. Y para agregar más leña al fuego y para la envidia de muchos, después de su ruptura, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Ande ha protagonizado varias series exitosas, ha sido imagen de importantes marcas, y ha demostrado que es una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes, y ha confirmado que es un actor de gran calibre. En definitiva, lo que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple atracción física. Fue una conexión profunda basada en el respeto mutuo, la admiración y la afinidad de valores. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, dejaron un legado que perdurará en la memoria de sus fans. Y quién sabe, tal vez en un futuro el destino los vuelva a cruzar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado este viaje por la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado conocer un poco más sobre su relación, sobre lo que los unió, y sobre los secretos que guardaron. Fue muy divertido para mí. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo. ¿Les gustaría que habláramos de algún otro tema en particular? No duden en dejar sus sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Hola de nuevo, familia. Como lo prometí, aquí estamos profundizando aún más en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En el vídeo anterior, tocamos los puntos clave de su relación, pero hoy vamos a desmenuzar aún más detalles jugosos y datos interesantes que quizás no conocían. Asterisco asterisco el comienzo, la magia de Love is in the Air y la chispa en el set asterisco asterisco. Como mencioné antes, Love is in the Air fue el catalizador de todo. La química entre Eda y Serkan era palpable, y no solo en la pantalla. Testigos en el set contaban que la conexión entre Hande y Kerem era evidente desde el principio. Risas, miradas cómplices, y un apoyo mutuo que iba más allá de la simple camaradería. Era claro que algo especial estaba sucediendo. ¿Recuerdan esas escenas románticas en la serie? Pues muchos aseguran que la intensidad de esas escenas se debía en gran parte a la atracción real que sentían los actores. Las escenas de besos, abrazos y las miradas cargadas de emociones eran tan creíbles porque, aparentemente, reflejaban lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y los fans, como buenos observadores, notaron los detalles. Los gestos sutiles, las sonrisas nerviosas, las conversaciones privadas. Todo apuntaba a que la relación entre Eda y Serkan, al menos en parte, estaba traspasando la pantalla. Asterisco asterisco el secreto a voces, el dilema de la fama y la intimidad asterisco asterisco. Al principio, Hande y Kerem intentaron mantener su relación en privado. Comprendían que la fama podía ser un arma de doble filo, y querían proteger su intimidad. Sin embargo, el amor, como dicen, no se puede ocultar.
Los paparazzis, siempre al acecho, captaron momentos que confirmaban lo que muchos sospechaban: paseos románticos, cenas a la luz de las velas, y gestos de cariño que delataban su relación. La presión de la prensa y de los fans fue intensa. Cada salida, cada foto, cada comentario en redes sociales era analizado al detalle. Hande y Kerem, acostumbrados a la fama, debían lidiar ahora con una atención aún mayor, y con la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan público. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, valores compartidos y pasiones comunes asterisco asterisco. Como dije, la conexión entre Hande y Kerem era más profunda que la simple atracción física. Ambos compartían valores importantes, como el compromiso con causas sociales y ambientales. Su postura frente a temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra el maltrato animal, y la promoción de la igualdad, los unía aún más. Han utilizado su fama para amplificar sus voces y generar conciencia sobre estos temas. Han participado en campañas, donado a organizaciones benéficas, y han inspirado a sus seguidores a tomar acción. Este compromiso compartido demostraba que su relación iba más allá de la imagen pública, se basaba en una conexión genuina y en la búsqueda de un mundo mejor. Asterisco asterisco el impacto de la fama, desafíos y presiones en la relación asterisco asterisco. El mundo del espectáculo es exigente y la presión constante puede desgastar cualquier relación. La agenda apretada, los rodajes largos, los viajes constantes, y la falta de privacidad, fueron algunos de los factores que, según se rumorea, afectaron la relación entre Hande y Kerem. La distancia física, la atención mediática incesante y las expectativas de los fans pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. A pesar de su amor y compromiso, la pareja enfrentó desafíos que, lamentablemente, terminaron por separarlos. Asterisco asterisco rumores y especulaciones, el misterio de la ruptura asterisco asterisco. La separación de Hande y Kerem fue un shock para sus fans. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de terceros, de diferencias en sus estilos de vida, y de la incompatibilidad de sus agendas. Sin embargo, la verdad absoluta nunca salió a la luz. Tanto Hande como Kerem optaron por mantener la discreción y evitar declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro. Este gesto de respeto y madurez demostró que, a pesar de la separación, el cariño y la admiración mutua seguían presentes. Asterisco asterisco después de la ruptura, madurez, respeto y éxitos individuales asterisco asterisco. A pesar del fin de su relación, Hande y Kerem han demostrado una madurez admirable. Han mantenido una relación cordial y respetuosa, asistiendo a eventos, felicitándose públicamente por sus logros, y demostrando que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura amorosa. Después de la separación, ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Hande ha protagonizado series aclamadas, se ha convertido en imagen de importantes marcas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad como actor. Asterisco asterisco un dato curioso, el destino los unió antes, asterisco asterisco. Un dato interesante que pocos conocen es que Hande y Kerem ya se conocían antes de Love is in the Air. Se habían cruzado en algunos eventos y tenían amigos en común. Sin embargo, la chispa del amor no surgió hasta que trabajaron juntos en la serie. ¿Será que el destino tenía un plan para ellos? Asterisco asterisco el legado de Hande y Kerem, un amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la magia del amor puede surgir en el mundo del espectáculo, pero también de los desafíos y presiones que conlleva. Su relación, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, y demostró que el amor verdadero puede existir, incluso bajo los reflectores. Asterisco asterisco, un reencuentro en el futuro. El misterio continúa, asterisco asterisco. Y la pregunta del millón, ¿existe la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem en el futuro? En el mundo del espectáculo, todo es posible. El tiempo dirá si el destino tiene reservado un nuevo capítulo para esta pareja que conquistó los corazones de millones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este análisis en profundidad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje por su historia de amor, sus logros y los secretos que los rodean. Recuerden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal.
activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.